La puerta no se abrió. Chiquis golpeó, llamó, imploró. Del otro lado, silencio. Una madre que había sobrevivido a hombres violentos, a la miseria, al escándalo, a la humillación pública, ahora no quería escuchar a su propia hija. El correo ya lo había dicho todo. Asunto, lights on. Luces encendidas. Como si dijera, ya vi todo. Ya no hay sombra donde esconderte. Ya estás condenada. Eso fue el 2 de octubre de 2012. 70 días después, Jenny Rivera estaba muerta. Y la puerta nunca se abrió. ¿Cómo llega una mujer a morir odiando a la hija que más amó? ¿Cómo se construye una traición tan perfecta que no necesita pruebas? ¿Y qué queda de una familia cuando la única persona capaz de sostenerla se va para siempre creyendo mentiras? Eso es lo que vas a descubrir hoy. La grabación muda que destruyó un vínculo para siempre. El correo que llegó como condena sin juicio. La última noche en Monterrey, cuando Jenny cantó rota por dentro y horas después subió al avión que la mató. Y el secreto que ella se llevó a la tumba, uno que Chiquis lleva más de una década tratando de limpiar sin testigos. Si no quieres perderte el final de esta historia, ya sabes qué hacer antes de que sigamos. Vamos al principio. Long Beach, California, 2 de julio de 1969. Nace Dolores Jenny Rivera Saavedra en una casa donde el lujo no existía pero la ambición sí. Sus padres, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, habían cruzado desde México cargando hambre, incertidumbre y la certeza de que del otro lado tampoco les iban a regalar nada. Jenny nació en suelo estadounidense pero creció con el alma en la frontera. En ese espacio duro donde todo se gana peleando y nada llega sin cicatriz. La casa no estaba hecha de comodidad, estaba hecha de trabajo, de ruido, de sueños demasiado grandes para el espacio que ocupaban. Y en esa atmósfera, la pequeña Jenny aprendió muy pronto algo que nunca pudo desaprender. Que el amor se parece más a la resistencia que a la ternura. Que para ser amada hay que merecer ese amor. Que detenerse equivale a hundirse. Tenía 15 años cuando quedó embarazada. 15. A esa edad la mayoría todavía está aprendiendo quién es. Jenny ya estaba cambiando pañales, cargando culpa, tratando de convertirse en mujer antes de haber terminado de ser niña. En 1984 se unió a José Trinidad Marín. Lo que al principio pudo parecer refugio se fue convirtiendo en otra jaula. 8 años de abusos, de violencia, de humillaciones que dejaron marcas en lugares que ningún éxito posterior pudo alcanzar del todo. De esa relación nacieron Chiquis, Jackie y Mickey. 3 hijos. 3 razones para seguir respirando. 3 testigos de una casa donde el amor nunca fue simple. Pero Jenny tenía algo que el dolor no le podía quitar. Una voz. Rasposa, desafiante, terrenal. Una voz que no pedía permiso para entrar, que irrumpía y se quedaba. En 1992 empezó a grabar casi como experimento, casi como gesto familiar. Nada en la historia de las grandes tragedias comienza pareciendo grande. Disco tras disco. Escenario tras escenario. Mi vida loca, Jenny, la gran señora. Más de 20 millones de discos vendidos. Giras, programas de televisión, cosméticos, moda, tequila, una marca personal convertida en imperio. La niña de una familia migrante transformada en la mujer capaz de llenar arenas y hacer llorar a multitudes enteras con una sola frase. Pero cuanto más crecía la artista, más se vaciaba la mujer por dentro. El éxito no curó su hambre emocional. No la hizo sentirse protegida. No le dio paz. Al contrario, la volvió más desconfiada, más controladora, más obsesionada con sostenerlo todo sola. Y cuando una persona empieza a creer que solo merece amor si carga al mundo sobre la espalda, lo que viene después casi nunca es felicidad. Es agotamiento. Es miedo. Es la antesala de una caída que todavía no se veía, pero que ya había empezado. Y antes de que esa caída llegara, había una verdad más antigua, más sucia, más devastadora que ningún titular se atrevió a contar completa. 1997. Jenny ya no era aquella muchacha asustada que había sido madre a los 15. Ya estaba levantando una carrera.
Ya sabía lo que era cantar con rabia. Ya conocía el precio del abandono y la violencia. Pero nada, absolutamente nada, la preparó para lo que estaba a punto de escuchar. Su hermana Rousy Rivera reunió el valor para decir en voz alta algo que llevaba demasiado tiempo pudriéndose en silencio. José Trinidad Marín, el padre de sus hijos, había cruzado límites imperdonables dentro de la propia familia. No solo había destruido un matrimonio. Había destruido la sensación misma de seguridad. La herida se abrió todavía más cuando la verdad alcanzó también a las hijas. A las niñas. A las que todavía no tenían palabras suficientes para explicar el miedo, pero sí cicatrices invisibles para arrastrarlo durante años. Chiquis, la mayor, cargó con ese peso desde la infancia. Entre los 8 y los 12 años, mientras el mundo seguía avanzando como si nada, ella crecía con una confusión demasiado grande para una niña. Aprendiendo demasiado pronto que el peligro a veces tiene el rostro de alguien a quien se supone debes llamar familia. Piensa en eso un segundo. Jenny Rivera, la mujer que después llenaría escenarios y hablaría de fortaleza frente a millones, tuvo que aceptar que no había podido proteger a su propia sangre bajo su propio techo. Y hay culpas de las que una persona nunca se recupera del todo. Puedes vender 20 millones de discos, puedes construir una marca, puedes llenar el Staples Center. Pero hay una sola pregunta que te destruye por dentro. ¿Dónde estaba yo cuando mis hijas me necesitaban? El caso se abrió ese mismo año, pero Marín huyó durante 9 años. 9 años enteros convertido en sombra, escapando de la justicia mientras la familia Rivera seguía respirando el mismo aire contaminado por su ausencia. En 2006 lo capturaron. En 2007 llegó el veredicto. 7 cargos graves. 31 años de prisión sin libertad condicional. Sobre el papel, aquello parecía justicia. En la realidad era apenas el comienzo de otra clase de condena. Porque hay algo que casi nadie entiende hasta que lo vive. La verdad no siempre libera. A veces la verdad rompe lo poco que quedaba en pie. Jenny no supo sanar esa culpa. Supo pelear, supo ganar dinero, supo imponerse, supo mandar. Pero sanar era otra cosa. En vez de bajar la guardia la subió más. En vez de confiar, empezó a vigilar. En vez de construir un hogar tranquilo, convirtió el amor en una forma de control. Dinero para compensar ausencias. Protección convertida en asfixia. Autoridad usada como escudo. Lo que José Trinidad Marín dejó no fue solo un expediente penal. Dejó una fractura moral. Dejó a Jenny Rivera viviendo con una culpa tan feroz que terminaría viendo traición incluso donde tal vez solo había dolor, distancia y confusión. Y cuando una mujer herida empieza a mirar a través del miedo, el desastre ya no tarda en llegar. Si estás llegando hasta aquí, falta la parte más oscura de toda esta historia. No te vayas. Jenny Marín Rivera nació en 1985. La hija mayor. La primera. La que llegó cuando su madre todavía no era leyenda ni empresaria ni capaz de llenar arenas. Llegó cuando Jenny apenas estaba intentando entender cómo sobrevivir a un matrimonio roto, a la maternidad precoz, a una vida que exigía demasiado pronto. Eso importa. Porque los hijos mayores casi nunca reciben la mejor versión de sus padres. Reciben la versión cansada, la que todavía está improvisando, la que ama desde la urgencia y desde el miedo. Chiquis creció rodeada de contradicciones. Había comida, movimiento, proyectos, promesas. Después habría fama, dinero, cámaras. Pero no había paz. Mientras la carrera de su madre despegaba en los años 90, la infancia de Chiquis se llenaba de ausencias que nadie supo nombrar a tiempo. Jenny estaba en estudios de grabación, en aviones, en entrevistas, en reuniones, en conciertos. Se estaba convirtiendo en fenómeno y mientras el país empezaba a verla como mujer invencible, dentro de casa sus hijos aprendían a vivir alrededor de un huracán. Demasiado pronto dejó de ser solo hija. Se convirtió en apoyo, en cuidadora, en presencia estable para los más pequeños. Una muchacha que todavía estaba cargando su propio dolor tuvo que empezar a actuar como si ya fuera adulta, como si le tocara ordenar, contener, sostener, como si el mundo hubiera decidido que su infancia ya no importaba.
Y cuando una persona crece en medio de papeles cruzados, empieza a buscar amor de formas desesperadas. A veces complaciendo. A veces callando. A veces cargando más de lo que puede. Jenny, en lugar de aliviar esa confusión, muchas veces la agravó. La culpa por no haber protegido a sus hijos la volvió sobreprotectora en algunas cosas, pero emocionalmente distante en otras. Daba órdenes, imponía disciplina, medía la lealtad, exigía, amaba, sí, pero amaba con tensión, como si el cariño siempre estuviera acompañado de un examen, de una deuda, de una prueba constante que nunca terminaba. Y el problema con ese tipo de amor es que un hijo nunca descansa dentro de él. La gente de afuera veía otra película. Veían a la gran familia Rivera. Glamour, risas, música, negocios, unidad. Pero quienes estaban adentro sabían que la relación entre Jenny y Chiquis llevaba años resquebrajándose. No por una sola pelea, no por un único error. Por acumulación. Por trauma no resuelto. Por silencios. Por expectativas imposibles. Así fue como la niña que más había necesitado refugio se convirtió, con el tiempo, en el blanco perfecto de la tragedia más grande de esta historia. Porque cuando una familia lleva demasiados años funcionando sobre heridas sin cerrar, llega un momento en que ya no hace falta una prueba real para destruirlo todo. Basta una sospecha. Basta una imagen. Basta una noche. Otoño de 2012. El matrimonio de Jenny con Esteban Loaiza se estaba cayendo a pedazos. Apenas 2 años antes aquella boda había parecido otra oportunidad de empezar de nuevo. Él venía del béisbol profesional. Ella venía de toda una vida peleando por amor. Pero lo que prometía estabilidad terminó convirtiéndose en otro campo de batalla. Los rumores crecían, las discusiones se acumulaban, la confianza se pudría por dentro. Y cuando una mujer como Jenny siente que algo se le escapa de las manos, no se queda quieta. En ese momento apareció el peor combustible posible. Las voces de alrededor. Los susurros. Las amistades tóxicas que no consuelan sino que envenenan. Y poco a poco, como cae una gota de veneno en un vaso de agua, se instaló una idea monstruosa. Esteban no solo la estaba engañando. La estaba engañando con Chiquis. Detente un momento ahí. Piensa en la violencia de esa sospecha. No era una infidelidad cualquiera. Era la posibilidad de que el último círculo de confianza se hubiera contaminado por completo. El esposo y la hija mayor. La muchacha a la que más había amado y también la que más conflicto le despertaba. La niña herida de ayer convertida, en la mente de Jenny, en la traidora de hoy. Eso no fue una simple duda. Fue una bomba emocional cayendo en una familia que ya estaba construida sobre ruinas. Jenny fue a las cámaras de seguridad de su casa. Horas y horas revisando grabaciones. Pausando. Retrocediendo. Volviendo a mirar. Como si en un monitor pudiera encontrar no solo una respuesta, sino una justificación para todo el dolor acumulado de su vida. Y entonces apareció la escena que le cambió la mente para siempre. Chiquis saliendo del dormitorio principal. La habitación que Jenny compartía con Esteban. No había audio. No había imagen explícita. No había nada que probara de forma definitiva una relación íntima. Solo una salida, un pasillo, una puerta, un instante congelado en una grabación muda. Chiquis diría después que había entrado por algo de la casa. Una situación cotidiana sin ningún significado oculto. Porque la cabeza de Jenny ya no estaba buscando entender. Estaba buscando confirmar. Y cuando una persona herida encuentra una imagen que puede acomodarse a su peor miedo, esa imagen se convierte en sentencia. Algunos cercanos intentaron hablar con ella. Fue inútil. Jenny ya había cruzado un punto del que no quería regresar. En su interior la historia estaba cerrada. La hija a la que había criado, la que había sufrido tanto, la que también había hecho de segunda madre dentro de casa. Esa hija ahora quedaba marcada como enemiga. Suscríbete si quieres seguir entendiendo estas historias que el espectáculo nunca termina de contar. Y entonces llegó el golpe final. 2 de octubre de 2012. Un correo electrónico con un asunto breve, frío,
casi quirúrgico. Lights on. Luces encendidas. Como si dijera, ya vi todo. Como si dijera, ya no hay sombra donde esconderte. Como si dijera, estás descubierta. Chiquis recibió ese mensaje y entendió que no estaba ante una pelea más. Estaba ante una condena. Corrió a buscar a su madre. Quiso entrar. Quiso explicarse. Quiso negar lo que Jenny estaba creyendo. Pero la puerta ya estaba cerrada. Después vino el castigo absoluto. Cambio de números. Cambio de correos. Bloqueos. Silencio. Expulsión emocional. Jenny no solo apartó a Chiquis de su vida, la arrancó de su mundo. La dejó fuera del corazón, fuera de la casa, fuera de la herencia. Y así una mujer que había sobrevivido al abuso, al abandono y a la humillación, terminó convertida en jueza de su propia hija, dispuesta a creer más en una grabación muda que en la sangre de su sangre. Lo peor estaba hecho. Y el tiempo para arreglarlo se estaba acabando. 8 de diciembre de 2012. Arena Monterrey, Nuevo León. Decenas de miles de personas llenando el recinto para ver a la mujer que había convertido la rabia, la traición y el orgullo herido en himnos nacionales. Jenny estaba arriba como siempre. Enorme. Dominante. Eléctrica. La voz intacta. La presencia avasalladora. La artista en uno de los puntos más altos de su carrera. Y por dentro algo ya se había quebrado de una manera que no tenía arreglo. Eso es lo más cruel. El público veía poder. Ella estaba viviendo derrumbe. Durante casi 4 horas el show avanzó entre aplausos, gritos, botellas en alto. Era la clase de noche que confirma una leyenda. Pero hubo un momento en particular que lo cambió todo. Paloma Negra. Esa canción. Esa herida convertida en música. Jenny la cantó con el alma rota, como si ya no estuviera interpretando una letra sino confesando una condena. Llevaba un vaso en la mano. La voz le temblaba. El maquillaje ya no podía esconder las lágrimas. Y en medio de ese mar de gente, frente a miles de desconocidos, dedicó la canción a Chiquis. Piensa en la violencia emocional de ese instante. Una madre que llevaba semanas sin hablar con su hija, convencida de haber sido traicionada de la peor manera posible, y aún así incapaz de soltarla del todo. No era odio puro. Si hubiera sido odio puro habría sido más simple. Era algo mucho más devastador. Amor mezclado con humillación. Apego mezclado con rabia. Nostalgia mezclada con castigo. Jenny estaba cantando para la hija a la que había expulsado de su vida y al mismo tiempo dejando claro que no podía dejar de pensar en ella. Hay otro detalle que volvió esa noche todavía más oscura. En una grabación hecha por alguien del público, en medio de la interpretación, se escucha una voz masculina gritar algo que años después seguiría helando la sangre de quienes vieron el video. Hoy la matan. Nadie sabe con certeza qué significó. Si fue una frase lanzada al aire, si fue coincidencia monstruosa, si fue un eco macabro antes del desastre. Pero quedó ahí. Flotando sobre una noche que ya parecía marcada. Después del concierto Jenny seguía funcionando como siempre. Entrevistas, movimiento, agenda. A la 1 de la madrugada del 9 de diciembre apareció en su última rueda de prensa. Sonreía. Se veía cansada pero viva, intensamente viva. Dijo una frase que hoy suena como despedida involuntaria. Se sentía bendecida, afortunada, pero todavía quería más de la vida. Más. Siempre más. Esa había sido la lógica de toda su existencia. Más trabajo, más control, más resistencia, como si detenerse equivaliera a derrumbarse. El promotor local le había conseguido hotel para descansar en Monterrey. Cualquiera con un poco de sentido común habría dormido unas horas. Pero Jenny no quería perder tiempo. A las 2:30 de la madrugada cambió el plan. Quería volar de inmediato a Toluca para seguir con compromisos de trabajo. Incluso emocionalmente devastada, seguía funcionando como una máquina. El avión era un Learjet 25.
Una aeronave vieja con un historial que, visto en retrospectiva, parece una advertencia ignorada. Pero nadie se sube a un avión pensando que ese será el último lugar que verá en su vida. A bordo iban 7 personas. Jenny, los pilotos, su maquillista, su publicista, su abogado, su equipo. 7 vidas suspendidas sobre la oscuridad. A las 3:20 de la madrugada despegaron de Monterrey. 15 minutos después todo había terminado. Sin llamada de auxilio. Sin tiempo para corregir nada. Sin despedidas. El avión perdió el control y cayó casi en vertical sobre la sierra de Iturbide en Nuevo León. A unos 8.500 metros de altura, la historia de Jenny Rivera dejó de pertenecerle a ella y pasó a manos del mito, del dolor público y de la culpa privada. Murió a los 43 años en la cima de su fama, con una guerra abierta en el corazón y sin haber hecho las paces con su hija. El accidente no cerró una historia. La congeló en su peor momento. Dejó a una madre enterrada en su rencor. Dejó a una hija viva con una puerta cerrada para siempre. Dejó una fortuna inmensa sin orden moral. Y dejó a una familia entera a punto de hacer algo todavía más feo que odiarse en vida. La muerte de Jenny Rivera no dejó solo un vacío emocional. Dejó una estructura gigantesca de marcas, canciones, contratos, regalías, imagen y negocios. Un imperio valuado en alrededor de $28 millones. Jenny murió creyendo que Chiquis la había traicionado. Y esa creencia no se quedó solo en el corazón. Se quedó escrita, legalizada, convertida en un castigo que siguió vivo después de su entierro. Chiquis fue dejada fuera de la herencia. Así de brutal. Así de definitivo. La fortuna que Jenny había construido para proteger a los suyos terminó haciendo visible algo insoportable. Que la herida nunca cerró. Que la desconfianza siguió viva incluso después de la muerte. Que la mujer que cayó del cielo dejó abajo no solo una herencia millonaria, sino una familia dispuesta a despedazarse por cada pedazo de su nombre. No termina en los restos del avión. No termina en los juicios, en los correos, en los gritos, ni en ese último concierto donde una madre rota le cantó a la hija a la que ya no podía abrazar. Porque hay tragedias que destruyen una familia entera y aún así dejan a una sola persona con la tarea más difícil de todas. En la familia Rivera, esa persona fue precisamente la que quedó marcada como la gran traidora. Piénsalo un momento. La acusaron de lo peor. La expulsaron del corazón de su madre. La borraron del testamento. La dejaron viva con una puerta cerrada para siempre. Y aún así, después del 9 de diciembre de 2012, cuando todo el mundo habría entendido que respondiera con rabia, Chiquis eligió algo mucho más difícil. Eligió sobrevivir sin convertirse en una copia del dolor que la había perseguido toda la vida. En lugar de dedicarse a pelear por ser reconocida como víctima eterna, empezó a construir una vida propia con las piezas rotas que le quedaron. Se hizo cargo de responsabilidades que ni siquiera le correspondían. Luchó por dar estabilidad a Johnny y Jenica, los más pequeños, en un momento en que toda la familia era un campo minado. En 2015 publicó Forgiveness. Perdón. Solo el título ya era una declaración de guerra contra la maldición familiar. Porque en una historia como esta, perdonar no significa justificar. Significa negarse a seguir cargando el veneno dentro del cuerpo. Dijo haber perdonado incluso a su padre, José Trinidad Marín, el mismo origen del veneno que años después seguiría contaminándolo todo. Y si pudo intentar eso, también pudo mirar a su madre de otra manera. No como monstruo puro, sino como mujer devorada por traumas viejos, por miedo, por voces tóxicas, por una paranoia que terminó costándole lo más sagrado que tenía. En 2024, Chiquis y sus hermanos hicieron algo profundamente simbólico. Subieron hasta la zona de Iturbide, donde cayó el jet. Caminaron durante horas hasta el sitio donde todo se partió en dos. Y ahí pasó algo que parece pequeño, pero no lo es. Ya no había fuego, ya no había metal ardiendo, ya no había horror visible. Había montaña, viento, pasto creciendo otra vez. Como si la tierra dijera lo que la familia tardó tantos años en entender. Nada revive igual. Pero incluso sobre las ruinas puede volver a crecer algo.
Ahora vuelve al principio de este video. A esa puerta que no se abrió. A ese correo con asunto Lights On. A esa mujer cantando Paloma Negra con el alma rota frente a miles de personas mientras adentro se despedía de todo sin saberlo. ¿Qué te dice esa imagen hoy que no te decía antes? Porque la tragedia de Jenny Rivera no fue solo el avión. Fue lo que ocurrió antes del avión. La lenta destrucción de un vínculo que no tenía por qué romperse. Una sospecha que se volvió certeza sin serlo. Un correo que llegó como sentencia definitiva cuando todavía había tiempo de hablar. Jenny Rivera conquistó la fama, el dinero, la adoración de millones. Vendió más de 20 millones de discos. Construyó una marca enorme. Se convirtió en símbolo de fuerza para mujeres que se sentían solas en todo el continente. Pero su mayor batalla no estaba en los escenarios. Estaba dentro de su casa. Y esa batalla la perdió. Murió sin reconciliarse con la hija que más necesitaba escucharla. Murió dejando una fortuna de 28 millones de dólares, pero una pobreza emocional imposible de medir. Porque ese es el legado brutal que deja esta historia. El legado real no son las canciones, ni los contratos, ni los cosméticos, ni las regalías. El legado real es lo que dejas en el corazón de los tuyos cuando llega la noche más oscura. Y Jenny, la mujer que parecía invencible ante el mundo, dejó detrás una advertencia que duele precisamente porque es humana. Puedes construir un imperio entero y aún así perderlo todo si no sabes en quién confiar, a quién abrazar y cuándo detener el ciclo del dolor antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te hizo pensar en algo más que en el escándalo, ya sabes dónde encontrar más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.